Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con el padre de mi mejor amiga. Pensé que era un secreto imposible de descubrir, pero él encontró pruebas, reunió a toda la familia y reveló la verdad que destruyó mi vida. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. No sé exactamente en qué momento de mi vida todo empezó a desmoronarse, pero si tuviera que elegir un punto de inflexión, sería aquel verano en el que todo parecía descontrolarse dentro de mí. Mi nombre es Clara, tengo 34 años. Soy profesora de literatura en un colegio privado de Belo Horizonte y llevo casi 10 años casada con Daniel, un ingeniero civil de 36 años, de temperamento tranquilo y una lealtad que, hasta el día de hoy, me duele recordar. Nuestra vida siempre les pareció estable a todos. Éramos la pareja que hacía barbacoas los domingos, se iba de vacaciones a la costa, cuidaba a su perro juntos y hablaba de tener hijos pronto. Exteriormente, nada indicaba que algo estuviera mal, pero por dentro, una sensación de vacío me invadía como una mancha de tinta en el papel. Daniel era dedicado, quizás incluso demasiado. Pasaba horas inmerso en el trabajo, revisando proyectos e informes hasta altas horas de la noche. Decía que hacía todo esto para asegurarnos una vida cómoda, pero echaba de menos su atención, su presencia, sus gestos que trascendían la rutina. Intenté hablar de ello, pero siempre respondía con la misma calma que, en cierto modo, me irritaba. Cariño, es solo una fase. Pronto mejorará. Pero esta fase parecía interminable. Me encontraba cada vez más sola en casa, con una pareja físicamente presente, pero lejos de todo lo que importaba. Fue en este contexto que surgió la figura de Antonio. Llegó a mi vida inesperadamente. Era el padre de mi mejor amiga desde la adolescencia, Julia. Conocía a Antonio desde hacía años, pero siempre como ese encantador caballero viudo que aparecía de vez en cuando en las reuniones familiares. Un hombre educado con una presencia imponente, un conversador encantador y una capacidad casi hipnótica para hacer que cualquiera se sintiera escuchado. Nunca lo había visto de otra manera hasta ese verano. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de Julia, y Antonio llegó temprano, ayudando a poner las mesas, sirviendo bebidas y contando chistes que hicieron reír a todos. Cuando nuestras miradas se cruzaron durante más de unos segundos, sentí una inquietud que no supe interpretar. Esa noche, Daniel estaba como siempre, charlando con colegas que también eran amigos de la familia, sin prestarme casi atención. Mientras tanto, Antonio se sentó a mi lado, me preguntó cómo estaba y, de repente, me hizo hablar de mi rutina, mi trabajo, mis sentimientos. Me miró a los ojos de una manera que me hizo olvidar el ruido a mi alrededor. No estaba acostumbrada a que alguien escuchara cada palabra con tanta intensidad. Fue solo una conversación, pero al llegar a casa, me acosté junto a Daniel y sentí que el corazón se me aceleraba, como si hubiera experimentado algo prohibido solo por hablar con ese hombre. En los días siguientes, empecé a pensar mucho en ello. Recordé sus palabras, la forma en que me rozaba el brazo cuando reíamos juntos, la atención genuina que parecía tan rara en mi vida. Intenté alejar esos pensamientos, pero seguían volviendo. Cada vez que Julia mencionaba algo sobre su padre, sentía mariposas en el estómago, y me dejaba confundida, culpable, pero también extrañamente viva. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa en mi mente, pero no podía evitarlo. Un sábado, Julia me invitó a almorzar a su casa. Fui sin sospechar que Antonio estaría allí. Cuando llegué, estaba en el jardín, podando unas plantas. Sonrió al verme, una sonrisa cálida que pareció penetrarme. Durante el almuerzo, nuestras conversaciones se mezclaron con naturalidad, y me di cuenta de que él también buscaba cualquier excusa para incluirme en sus comentarios, para mantener el contacto visual. Se convirtió en un juego silencioso, un código secreto que solo nosotros entendíamos. Al final, cuando Julia fue a contestar el celular y salió de la habitación, Antonio se acercó, bajó la voz y dijo: «Clara, ahora te ves diferente. Parece que algo dentro de ti te pide ayuda». Me quedé paralizada. Nadie había expresado con tanta precisión lo que sentía. Regresé a casa ese día con una mezcla de miedo y deseo. Sabía que era una locura, un error, una traición en todos los sentidos. Contra Daniel, contra mi amiga Julia, contra los límites de mi conciencia. Pero al mismo tiempo, había algo embriagador en la atención que recibía. Por primera vez en años, me sentí vista. Y esa sensación, tan sucia y peligrosa como era, comenzó a consumirme. Y así fue como una chispa se convirtió en fuego. No tardó mucho en que esa chispa se convirtiera en algo más grande, algo que ya no podía ocultar, ni siquiera de mí misma. Después de aquel almuerzo,
Empecé a buscar excusas para estar con Antonio. A veces, hacía planes para pasarme por casa de Julia, incluso cuando ella no estaba. Otras veces, él aceptaba invitaciones a pequeñas reuniones familiares que antes yo habría rechazado. Con cada nuevo encuentro, la tensión crecía, como si estuviéramos bailando alrededor de una llama a punto de estallar. Un día, Julia tuvo que viajar a una conferencia universitaria y me pidió que pasara por su casa a ver cómo estaba el perro. Acepté sin dudarlo, sabiendo que Antonio estaría allí. Al llegar, me recibió con esa misma sonrisa, llena de una amabilidad casi peligrosa. Acaricié al perro y conversé un rato, hasta que se hizo el silencio entre nosotros. Era un silencio denso, lleno de cosas no dichas. Y antes de que pudiera reaccionar, se acercó, me tocó la cara con una ternura que me quebró y me besó. Fue un beso lento y profundo, cargado de años de ausencia emocional por mi parte y de algo en el que aún no entendía. Sentí que mis defensas se desmoronaban, como si todo fuera inevitable, como si estuviera escrito. Al separarnos, lo miré a los ojos y vi un reflejo de mi propio conflicto, deseo y culpa mezclándose cruelmente. No dijimos nada durante unos segundos. Nos quedamos allí, respirando con dificultad, conscientes del abismo en el que estábamos a punto de caer. Esa noche no dormí. Daniel llegó tarde, cansado como siempre, y me quedé mirando al techo, reviviendo cada detalle de ese beso prohibido. Quería creer que ahí terminaría, que aún había tiempo para echarme atrás. Pero en el fondo, ya sabía que no había vuelta atrás. Antonio y yo habíamos abierto una puerta que ya no podíamos cerrar. Los siguientes encuentros transcurrieron en silencio, como una conspiración contra todo y contra todos. Inventábamos excusas triviales, ir al supermercado, dejar algo rápido, una invitación a tomar un café. Siempre había una manera de estar solos unos minutos. Y en esos minutos, el mundo entero desaparecía. Nuestros besos se volvieron más intensos, nuestros cuerpos cada vez más cerca. Hasta que, una tarde lluviosa, nos entregamos por completo. Esa tarde fue una explosión de sentimientos reprimidos. Sentí como si hubiera renacido, como si viviera por primera vez en años. Pero al mismo tiempo, una parte de mí gritaba de desesperación. Estaba destruyendo todo lo que había construido con Daniel, traicionando la confianza de mi mejor amigo, manchando mi propia dignidad. Pero cuando estaba en los brazos de Antonio, todas esas voces parecían distantes, apagadas, irrelevantes. Así comenzó lo que se convertiría en una aventura intensa, secreta y devastadora. Siempre nos reuníamos a escondidas, siempre en lugares diferentes, siempre con cuidado de no ser descubiertos. Escribía excusas cada vez más elaboradas para Daniel, y cada mentira parecía más fácil que la anterior. Él, a su vez, parecía creerlo todo sin cuestionarlo. Quizás estaba realmente cegado por su confianza en mí, o quizás estaba demasiado ocupado con el trabajo para ver las señales. Pero los secretos no permanecen enterrados para siempre. Y aunque aún no lo sabía, cada paso que daba me acercaba más al precipicio. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre una cuerda floja tendida sobre un abismo. Cada encuentro con Antonio parecía arrastrarme más profundamente a un torbellino del que no podía escapar. El deseo crecía como una fiebre, y con él, la constante sensación de ser descubierta. Vivía en alerta máxima. Cualquier mensaje de texto, cualquier mirada fija de Daniel, cualquier comentario inocente de Julia me paralizaba de miedo. Pero aún así, seguía adelante. Como si hubiera perdido por completo el control, como si fuera adicta a este secreto. Antonio también parecía dominado. Me llamaba a horas insospechadas, diciendo que pensaba en mí a cada instante, que le había devuelto la chispa que creía perdida para siempre. Y yo le creía, porque necesitaba creer en alguna justificación que diera sentido al caos que yo estaba causando. Había algo en el que me hacía sentir viva, deseada, importante. Con Daniel, yo era la esposa predecible, siempre atenta, siempre comprensiva. Con Antonio, era fuego, riesgo, novedad. Y esta diferencia me consumía como una droga adictiva. Pero cuanto más nos acercábamos, más difícil se hacía esconderse. Empecé a notar las miradas extrañas de Julia cuando insistía en aparecer en su casa sin motivo alguno. Empecé a notar las discretas preguntas de Daniel sobre dónde pasaba el tiempo. Respondía a todo con la mayor naturalidad posible, pero por dentro sentía crecer el hielo de la paranoia. Escribir excusas era fácil, pero llevar la mentira en cada gesto, en cada palabra, era asfixiante. Un día, durante una cena normal en casa, Daniel me preguntó si era feliz.
Fue una pregunta simple pero directa que me pilló desprevenida. Con la boca aún llena de arroz, me quedé paralizada. Esperó mi respuesta en silencio, con la mirada fija en la mía. Sonreí, forzada, y dije, claro, cariño, solo estoy cansada. Asintió lentamente, pero no respondió. Pasamos el resto de la noche en silencio, y ese silencio me pesaba como una piedra. Por primera vez, sentí que quizá él supiera algo. Esa misma semana, ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que la cuerda se estaba rompiendo. Julia me llamó de repente y me preguntó, en tono ligero, si había visto a su padre últimamente. Casi se me cae el teléfono. Inventé todas las excusas posibles, diciendo que no, que solo nos habíamos visto en citas casuales. Ella se rió y dijo, es que actúa diferente, incluso parece más joven. Me quedé sin aliento. Mi amiga notó el cambio en él, y yo era la causa. La culpa se mezcló con el miedo de una forma que me mantuvo despierta esa noche. Pero aún así, al día siguiente, quedé con Antonio. No podía parar. Era como si cada riesgo, cada peligro, solo aumentara la atracción. Ambos estábamos atrapados en una trampa que nosotros mismos habíamos creado, y cada día que pasaba, sabía que el precio sería más alto. El giro más aterrador de los acontecimientos ocurrió un viernes por la noche. Daniel dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo, y aproveché la excusa perfecta para encontrarme con Antonio en un pequeño apartamento que había alquilado desde sus días en otra ciudad. Era un espacio discreto, casi vacío, usado solo para reuniones ocasionales con colegas de negocios. Allí nos sentíamos libres, lejos de las miradas del mundo. Pasamos horas juntos esa noche, como si estuviéramos en un universo paralelo. Pero justo cuando estaba a punto de irse, me tomó de la mano y dijo con seriedad, Clara, tenemos que pensar en el futuro. No podemos vivir escondidos para siempre. Esas palabras me impactaron. Hasta entonces, lo había tratado como un secreto ferviente, una adicción prohibida. Nunca me había planteado hacerlo público, oficial. La idea de destruir mi matrimonio y mi amistad con Julia parecía impensable, pero al mismo tiempo, una parte de mí se preguntaba si alguna vez tendría el valor. Regresé a casa con la mente acelerada, y al abrir la puerta, me sobresalté. Daniel estaba allí, sentado en el sofá, esperándome. Me quedé paralizada. El reloj marcaba casi medianoche, y debería estar trabajando. Casi se me sale el corazón del pecho. Me miró con una calma que me aterrorizó más que cualquier grito. Me preguntó si me había divertido con mis amigos. Fingí que sí, que habíamos ido a un bar después del trabajo. Solo sonrió levemente, una sonrisa que no le llegó a los ojos, y dijo, ya veo. Luego se levantó y se fue a la cama sin decir nada más. Supe, en ese instante, que me estaba observando. No sabía cómo ni hasta qué punto, pero estaba segura de que algo había cambiado. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeños detalles. Mi teléfono perdido donde lo había dejado, miradas persistentes de Daniel cuando me había arreglado demasiado para ir al supermercado, preguntas aparentemente inocentes sobre los horarios de Julia y su padre. Él estaba atando cabos. Le conté esto a Antonio nerviosamente, pero me dijo que no me preocupara, que solo estaba paranoica. Pero conocía a Daniel. No era de los que explotan, era de los que acumulan en silencio hasta el momento oportuno. Y eso me aterrorizaba. La semana siguiente, Julia organizó una cena con amigos y familiares. Dudé en ir, pero Antonio insistió, diciendo que no había motivo para sospechar. Así que fui. Durante la cena, noté que Daniel estaba más callado que de costumbre, observando todo a su alrededor. Cada vez que mis ojos se encontraban con los suyos, sentía como si pudiera leerme el alma. Esa noche, al llegar a casa, me dijo algo que me dio escalofríos. Clara, ¿sabes qué me duele más? No es la mentira. Es saber que crees que nunca me daría cuenta. Y luego se acostó, dejándome de pie en la habitación, temblando, sin poder responder. La sensación de que el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse se intensificó en las semanas siguientes. Daniel nunca volvió a hablar del asunto, pero su silencio era peor que cualquier acusación. Me trataba con una frialdad calculada, como si me estuviera dando la fuerza para ver hasta dónde era capaz de llegar. Intenté actuar con normalidad, pero la paranoia me consumía los días y las noches. Cada vez que salía de casa, temía que me siguieran. Cada vez que miraba mi móvil, sentía que Daniel sabía exactamente lo que hacía. Y entonces, sucedió lo inevitable. Era domingo por la tarde, en una comida organizada por la propia Julia para celebrar el cumpleaños de su hermano menor.
Había estado nervioso desde la mañana, con un mal presentimiento. Al llegar, noté que había más gente de lo habitual. Primos, tíos, incluso vecinos cercanos. Antonio estaba allí, por supuesto, y nuestras miradas se cruzaron brevemente, pero evitamos cualquier contacto. El almuerzo transcurrió con normalidad hasta que, de repente, Daniel se levantó y pidió silencio. Me dio un vuelco el corazón. Tenía una carpeta negra en la mano y, sin rodeos, empezó a hablar. Disculpen por interrumpir la reunión, pero todos los presentes necesitan saber la verdad. La sala estaba en shock. Julia me miró confundida, y sentí que me temblaban las piernas. Daniel abrió la carpeta y empezó a mostrar impresiones de mensajes, fotos y actas de reuniones. Pruebas. Pruebas de que Antonio y yo nos veíamos en secreto. Cada página que me mostraba era como una frase, y cada mirada a mi alrededor era como una cuchilla que me atravesaba la piel. Julia se tapó la boca con las manos, completamente conmocionada. Antonio intentó levantarse, pero Daniel fue más rápido. No, quédate ahí. Todos necesitan saber quién eres y en quién se ha convertido ella. El mundo se derrumbó en ese instante. Quería desaparecer. Quería que el suelo se derrumbara bajo mis pies. Julia lloraba, gritándome, ¿cómo pudiste, Clara? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Mi familia murmuró, algunos indignados, otros en silencio, conmocionados por el cruel espectáculo que Daniel había creado. No podía hablar, no podía defenderme. Solo me quedaba afrontar la cruda realidad delante de todos. Había destruido mi matrimonio, la confianza de mi mejor amiga y mi propia reputación. Cuando todo terminó, Daniel simplemente dijo, ahora cada uno de ustedes sabe quién es ella realmente. Y se fue, dejando atrás un silencio ensordecedor. En ese momento comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de aquella fatídica tarde, nada volvió a estar bien. Me convertí en una especie de fantasma en mi propia vida. Dejé el almuerzo entre gritos, miradas de asco y un silencio que me quemaba por dentro. Julia, la persona que había estado a mi lado en cada etapa de mi vida, no quería ni oír una palabra. Me empujó fuera de casa y, con lágrimas y rabia en el rostro, dijo que no quería volver a verme. El impacto fue tan violento que por un momento pensé que me desmayaría en la acera. Antonio, por su parte, no dijo nada. Simplemente bajó la cabeza, avergonzado, y dejó que el peso de la situación recayera sobre mí. Regresé a casa en shock. Daniel no estaba. En la mesa de la sala solo había un sobre con mi nombre. Dentro había una carta corta. No intentes encontrarme. No quiero explicaciones. Elegiste tu camino y ahora vas a vivir con él. La vergüenza que sentí delante de todos es lo último que me darás. Cuídate, si puedes. Sentí que se abría un agujero en mi interior. No gritó, no rompió nada, no me insultó. Simplemente me dejó con el silencio más ensordecedor que jamás haya experimentado. En los días siguientes, mi vida se convirtió en un campo de escombros. Los rumores se propagaron más rápido que cualquier virus. Mis compañeros de trabajo empezaron a mirarme con recelo, los estudiantes susurraban en los pasillos, los vecinos evitaban el contacto. La traición no fue solo contra mi esposo, sino contra mi mejor amiga y, en cierto modo, contra toda una comunidad que siempre nos había visto como ejemplos de familia y amistad. Me convertí en la villana de la historia, blanco de juicios, bromas y desprecio. Antonio intentó contactarme varias veces. Me llamó, me dejó mensajes, dijo que quería hablar, que podíamos afrontar esto juntos. Pero ya no podía mirarlo sin sentir una mezcla de repulsión y desesperación. En el fondo, lo sabía. Él podía simplemente seguir adelante con su vida, pues ya era un hombre marcado por la pérdida y las experiencias difíciles. Yo no. Lo había perdido todo en una sola tarde. Mi matrimonio, mi amistad más preciada, mi reputación e incluso mi dignidad. La soledad era el castigo más cruel. Pasaba horas sentado en el aula, con la mirada perdida, recordando las escenas del almuerzo, las expresiones de la gente, las lágrimas de Julia, la frialdad de Daniel. Con cada recuerdo, mi cuerpo temblaba como si me atravesara una descarga eléctrica. La vergüenza era una sombra que me seguía a todas partes. Ya no podía ir al supermercado sin imaginar que todos lo sabían. Ya no podía dar clases sin sentir el juicio en el aire. Me había convertido en prisionero de mi propia elección. Y lo peor fue darme cuenta de que todo esto podría haberse evitado. Si tan solo me hubiera detenido a la primera mirada, al primer beso, si tan solo hubiera elegido la verdad en lugar de la mentira, pero no. Seguí desafiando los límites,
creyendo que tenía la situación bajo control, que nunca me descubrirían. Ahora, cada paso en falso tenía un coste incalculable. Lo que no esperaba fue la intensidad de la reacción de Julia. En los días posteriores al escándalo, me bloqueó en todas las redes sociales, me excluyó de mis grupos de amigos e incluso se aseguró de contar su versión de los hechos a todos nuestros conocidos. Y no la culpo. De hecho, si yo estuviera en su lugar, haría lo mismo. Pero escuchar a otros colegas decir cosas como, ¿destruiste la vida de Julia? ¿Cómo tuviste el coraje de engañar a Daniel con su padre? Era como recibir bofetadas diarias en la cara. Antonio, aunque avergonzado, intentó mantener algún tipo de contacto. Un día, apareció en mi puerta, insistiendo en que le abriera. Dijo que su propia familia lo estaba atacando, que sus hijos ya no querían hablarle, que Julia nunca lo perdonaría. Lloró, diciendo que me amaba, que teníamos que afrontar esto juntos. Pero yo ya no le creía. Ese amor ahora parecía solo un pretexto para justificar el desastre que habíamos causado. Le cerré la puerta en las narices, incluso con el corazón apesadumbrado, porque sabía que no podría salvar nada de lo que quedaba. Mientras tanto, Daniel desapareció. Algunos amigos en común dijeron que se había tomado un tiempo libre del trabajo, otros que había viajado al campo. Nadie lo sabía con certeza. Pero su ausencia fue aún más dolorosa que si hubiera estado aquí. Tenía la absurda esperanza de que, algún día, escuchara mis disculpas. No para perdonarme, pero al menos para permitirme hablar. Pero Daniel decidió silenciarme con su ausencia, y quizás esa fue la venganza más cruel. Con cada día que pasaba, la vergüenza crecía. Me citaron a una reunión en la escuela, donde la administración me sugirió tomar una licencia temporal para proteger mi imagen y la de la institución. Acepté sin rechistar. En ese momento, me di cuenta de que ya no tenía identidad más allá del escándalo. Era la mujer que engañó a su marido con el padre de su amiga. Nada más. Todo lo demás había sido borrado. Pasé días encerrada en casa, viviendo a base de café y recuerdos, intentando comprender cuándo me había perdido. El silencio era tan denso que a veces encendía la tele solo para oír voces. Cada vez que pasaba frente al espejo, sentía ganas de romperlo. Ya no me reconocía. ¿Qué quedaba de Clara? Solo la sombra de alguien que tomó malas decisiones y ahora pagaba el precio. Una mañana toqué fondo cuando recibí un mensaje de texto inesperado. Era de un número desconocido. Al abrirlo, mi corazón se aceleró. Era Daniel. Breve y conciso, el mensaje simplemente decía: encontré lo que necesitaba. No vuelvas a buscarme. Para mí, estás muerto. Me quedé paralizada. Esas palabras fueron más fuertes que cualquier insulto, porque sellaron el fin de todo. No solo quería irse, quería borrar mi existencia de su vida. Y quizás esa era la única manera que encontró de protegerse. Lloré durante horas, hasta que me quedé sin fuerzas. Después de eso, algo dentro de mí se rompió por completo. Comprendí que no había vuelta atrás, que no había solución, que no había futuro en esto. Y por primera vez, me di cuenta de que no se trataba solo de perder a Daniel o a Julia. Se trataba de perderme a mí misma. Me había destruido, paso a paso, mientras creía que estaba experimentando una pasión prohibida. Fue en ese momento que me encontré en una encrucijada: seguir sumido en la vergüenza y el aislamiento, o intentar reconstruir algo entre las ruinas. No sería fácil, no sería rápido, y quizá nunca estaría completo. Pero era la única salida. Empecé a escribir todo lo que sentía en un cuaderno, sin ocultar nada. Cada palabra era una forma de afrontar mis errores, de no dejarlos como meros fantasmas en mi cabeza. Antonio nunca volvió a buscarme después de eso. Quizás se dio cuenta de que ya no había espacio para nosotros, o quizás simplemente decidió preservarse. Julia nunca volvió a hablarme, y acepto que nunca lo hará. Daniel, él, desapareció como si se hubiera borrado del mundo. Y yo me quedé aquí, con mi vida hecha pedazos, intentando aprender a respirar de nuevo. Pero incluso en medio de tanto vacío, comencé a darme cuenta de algo: sobrevivir también es una forma de castigo y aprendizaje. Y eso era todo lo que me quedaba. Los meses siguientes fueron un viaje largo, casi interminable. Poco a poco, el escándalo se asentó para los demás, pero no para mí. A cada paso, sentía que alguien susurraba mi nombre, que las risas me eran dirigidas, que las miradas eran flechas invisibles clavadas en mi piel. Ya no necesitaba que nadie me acusara. Me lo hacía a diario. La vergüenza se convirtió en mi despertador y la culpa en mi insomnio. Empecé a vivir en una especie de burbuja.
Ya no tenía trabajo que me ocupara, ni amigos a los que llamar, ni marido con quien hablar. Mi madre, que siempre había sido mi apoyo, me decía por teléfono que fuera fuerte, pero incluso ella parecía quedarse sin palabras ante lo que había hecho. Nunca la oí juzgarla directamente, pero la decepción estaba ahí, escondida tras cada breve frase. Y esta decepción, viniendo de quien me dio la vida, dolía tanto como cualquier otra cosa. Fue en este vacío que encontré, casi desesperadamente, una salida en la escritura. Empecé a llenar cuadernos enteros con recuerdos, confesiones, miedos, todo sin filtro. Escribía como si alguien los leyera, pero al mismo tiempo sabiendo que nadie debería ver esas páginas jamás. Escribía como si sangrara sobre el papel. Era la única manera de seguir adelante. Con cada frase, intentaba comprender no solo lo que había hecho, sino también, por qué lo había hecho. Y cuanto más escribía, más me daba cuenta de que no se trataba solo de Antonio, Daniel o Julia. Se trataba de mí, del vacío que había cargado durante años y que había intentado llenar de una forma retorcida, cruel e imperdonable. Una noche soñé con Julia. Soñé que entraba en mi casa, se sentaba en el sofá y me miraba en silencio, sin llorar ni gritar. Al despertar, me di cuenta de que esa imagen me perseguiría para siempre. La idea de haber destruido no solo la confianza de una amiga, sino también la posibilidad de cualquier reconciliación. Algunas heridas no sanan, no porque no puedan, sino porque no deberían. Antonio desapareció de mi vida como una sombra. Oí rumores de que vivía en otra ciudad, de que se había distanciado incluso de su propia hija, incapaz de afrontar la vergüenza. Quizás él también se había condenado a un exilio silencioso. Pero no pensé en él con añoranza ni con amor. Pensé solo con el peso de quien sabe que esta historia nunca debió haber comenzado. No fue el gran amor de mi vida, no fue el hombre indicado en el momento equivocado. Fue el error que expuso todo lo que estaba podrido en mi interior. Daniel permaneció como un fantasma. Nunca volví a saber de él. A veces me pregunto si habrá reconstruido su vida en otra ciudad, si habrá encontrado a alguien más, si habrá logrado sanar de lo que yo le causé. Pero en el fondo, sé que, por él, morí de verdad. Y tal vez así debería ser. Seguí adelante de una forma extraña. No reconstruí mi reputación, no recuperé amigos, no sané mis heridas. Simplemente aprendí a caminar entre los escombros, como quien aprende a vivir en una ciudad en ruinas. Cada paso me recuerda lo que perdí, pero también lo que aún puedo elegir de ahora en adelante. No ser perdonado, sino no repetirlo. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que no hay nada más destructivo que creer que nuestros secretos son inquebrantables. Creía que tenía el control, que mis mentiras eran perfectas, que mi capacidad de improvisar bastaría para mantenerlo todo en orden. Pero la verdad es que los secretos son como grietas en el cristal. Por pequeñas que parezcan, tarde o temprano se extienden hasta que todo se hace añicos de golpe. Y cuando eso sucede, no quedan más que fragmentos. Lo perdí todo aquella tarde cuando Daniel reunió a todos para exponer mi traición. Pero más que perder, comprendí que en realidad nunca tuve nada. Un matrimonio sostenido por el silencio, una amistad sustentada por la confianza traicionada, una pasión sustentada por las mentiras. Nada de eso era sólido. Nada de eso merecía sobrevivir. Lo que quedaba era un reflejo de quién era yo en realidad. Alguien capaz de engañarse a sí misma hasta el punto de destruir no solo a los demás, sino a sí misma. No escribo esto para justificarme. No hay justificación. Escribo porque, de alguna manera, expresar mi dolor con palabras es la única manera de comprender lo sucedido. Quizás quien lea esta historia se vea reflejada en ella y decida no cometer el mismo error. Quizás quien ha guardado silencio, guardando un secreto, comprenda que nada permanece oculto para siempre, y que el dolor de ser descubierto es infinitamente mayor que el valor de admitirlo antes de que todo se derrumbe. Sé que muchos me juzgarán, me condenarán, quizás incluso me odiarán. Pero también sé que al compartir esta experiencia, ofrezco algo real, mi fracaso, mi caída, mi vulnerabilidad. No tengo futuro con Daniel, no tengo vuelta atrás con Julia, ni siquiera tengo la oportunidad de limpiar mi nombre. Pero tengo la oportunidad de advertir, de demostrar que cada decisión importa, y que incluso la más mínima desviación puede convertirse en un abismo. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.